En el libro de Éxodo encontramos las instrucciones para construir un santuario portátil y una descripción detallada de cómo construirlo. En hebreo se le llama Mishkan, palabra que se refiere a la morada de Dios. Se dice que los israelitas llevaban este tabernáculo mientras anduvieron por el desierto de Sinaí. Según Josué 18:1, cuando entraron a la tierra de Canaán, erigieron el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Los arqueólogos han hallado evidencias de que hubo un santuario en Silo, pero esto no prueba que se trate del tabernáculo. Los estudiosos han debatido si la descripción de este en Éxodo debe considerarse histórica. Sea cual sea el resultado de los debates, el traductor enfrenta muchos retos para visualizar y traducir estos textos. Muchos han intentado construir modelos del tabernáculo. 2 modelos construidos a tamaño real hay en Israel hoy en día. Aunque no siempre se han usado los mismos materiales que establece el texto y es imposible precisar los muchos detalles, los filmamos en este video para que se tenga una idea de sus proporciones. El tabernáculo consistía en 2 estructuras principales. En la parte exterior había un cerco hecho de varas y cortinas, las cuales delimitaban el patio. Al patio se entraba a través de una abertura en el lado oriental del cerco externo. La palabra hebrea Mishkan a veces se usa para referirse a todo el conjunto. Sin embargo, con mayor frecuencia se refiere solo a la segunda estructura, a la carpa grande que estaba dentro del cerco. El tabernáculo básicamente era una carpa sobre un armazón de madera. Este lo constituían marcos individuales que se iban uniendo. La estructura real del tabernáculo era casi 3 veces más alta y más ancha que el modelo que estoy usando. Cada marco tenía 5 piezas de madera de acacia, 2 piezas largas verticales unidas arriba, al centro y abajo por travesaños. El extremo de las piezas verticales se extendía más allá del travesaño inferior. Esas extensiones cabían en una pesada base de plata del mismo ancho que la tabla misma. Esta pared se hacía más estable al insertar varas en argollas en la parte de atrás. Había 3 paredes de estas. El lado oriental no tenía pared, solo tenía unas cortinas que colgaban de las varas. El tabernáculo estaba recubierto de 4 capas de materiales distintos. La capa interior era de lino bordado. Las figuras bordadas en ella podían verse por dentro en la parte superior y a través de las aberturas en los marcos. Esta capa se extendía por encima de los marcos de uno a otro lado. De este modo formaba el techo y colgaba por ambos lados hasta unos 50 centímetros del piso. Por encima de esta capa iban 3 más, que tenían como propósito proteger los marcos, las cortinas de lino y los implementos dentro del tabernáculo. Al ponerle estas 4 capas encima podía apreciarse un techo plano, no inclinado, por lo que el tabernáculo habrá tenido la apariencia de una caja. Varios de los artículos dentro del tabernáculo eran de madera de acacia. Este es el único árbol en la región del Sinaí que alcanza un tamaño considerable. El interior del santuario del tabernáculo se denominaba el lugar santo. Tenía 2 ambientes, uno externo y otro interno. El término lugar santo puede referirse a cualquiera de los dos, aunque normalmente se refiere al ambiente más grande, fuera del velo, mientras que el más pequeño, en el extremo oeste, normalmente se denomina lugar santísimo. El lugar santísimo era una habitación en forma de cubo que medía unos 5 metros por lado. El arca del pacto era una caja rectangular de 125 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Era de madera de acacia y estaba recubierta de oro y decorada con una moldura de oro alrededor. Al parecer, tenía una pata en cada esquina. En cada pata había una argolla. Por estas argollas se insertaban 2 varas para cargar el arca. También las varas eran de madera de acacia recubiertas de oro. Al insertar las varas a través de las argollas, se podía levantar el arca y cargarla sin tener que tocarla.
Varias piezas del mobiliario del tabernáculo se cargaban de esta manera. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Era rectangular, estaba hecho de oro puro y medía lo mismo que el arca del pacto. Encima del propiciatorio había dos figuras doradas con alas que se llamaban querubines. En los días del Antiguo Testamento, los altares para ofrecer los sacrificios se construían al aire libre. Se hacían de grandes piedras apiladas de tal manera que formaran una plataforma. Las piedras que se usaban para los altares en el antiguo Israel no debían haber sido cortadas ni trabajadas con herramientas. Sobre las 4 esquinas superiores de un altar había unas protuberancias en forma de cuernos de toro. Tal vez simbolizaban a los animales sacrificados o habrán servido para colgar allí los utensilios de cocina. El altar del tabernáculo era de madera de acacia, y por fuera y tal vez también por dentro estaba recubierto de bronce. Era hueco y medía como 2,5 metros por cada lado, con una altura de 1,5 metros. En la parte interior del altar había una rejilla de bronce. Probablemente habrá servido para sostener las brasas ardientes y para permitir que las cenizas y la grasa cayeran al suelo. Para quemar el incienso se usaba otro tipo de altar, que era una especie de mesa en forma de caja, hecha de madera y totalmente recubierta de oro. El incienso se quemaba en una pequeña vasija de metal, la cual tenía un asa para que el sacerdote pudiera agarrarla y llevarla al altar. Por lo general, se tomaban brasas del altar y se colocaban en la vasija y encima de ellas se echaba una pequeña cantidad de incienso que al quemarse despedía un grato aroma. Cuando los sacerdotes se disponían a oficiar, se detenían delante de un recipiente de cobre, también sobre una base de cobre. Tal vez este estaba descubierto en la parte superior para poder llenarlo de agua, pero se desconoce su estructura exacta. Los sacerdotes lo usaban para lavarse las manos y los pies. El lugar santo se iluminaba con la menorá, que era un candelabro de 7 lámparas. La menorá estaba hecha de una sola pieza de oro con un tronco central que descansaba sobre una base. De sus costados salían 6 brazos que junto con el tronco central formaban 7 brazos en total. En la parte superior de cada brazo había una lámpara de aceite. En el lugar santo había también una mesa de madera recubierta de oro, en donde se colocaban los panes y los diversos utensilios de oro que usaban los sacerdotes. Otros instrumentos de bronce eran usados por los sacerdotes en el curso del sacrificio. Estos servían principalmente para recoger la sangre de la víctima, para moverla mientras se quemaba, o para remover las brasas ardientes y limpiar el altar. Ofrecimientos de vino o libaciones se le ofrecían a Dios en el tabernáculo en el templo, que se pasaban de una jarra de oro a un tazón también de oro. La vestimenta del sumo sacerdote consistía en 8 prendas. Primero, como ropa interior, se ponía unos calzoncillos de lino. Sobre estos llevaba una túnica larga que casi le llegaba a los tobillos. Luego se ataba a la cintura una banda larga que estaba bordada con 4 tipos de hilo. Sobre estas prendas se ponía un largo manto azul que le llegaba hasta los tobillos. En el borde del manto se cosían en forma alternada campanillas de oro y granadas hechas de hilo. Luego se ponía el efod, que era una especie de mandil con su propio cinturón y tirantes. Entre los tirantes y la parte superior del efod había un pectoral con piedras preciosas. Esto era una tela bordada doblada de modo que formaba una especie de bolsillo. Engastadas en las monturas de oro había 12 piedras preciosas con los nombres grabados de las 12 tribus de Israel. Dentro del pectoral se guardaban 2 elementos sagrados, el Urim y el Tumim. Sobre la cabeza el sacerdote llevaba un turbante, que era una larga pieza de tela enredada varias veces alrededor de la cabeza.
En la frente el sacerdote llevaba atada una placa de oro que tenía grabadas las palabras, consagrado al Señor.